Hola, mi nombre es Sofía Carvajal Quintero y voy a hablarles sobre un tema crucial para cualquier empresa moderna, los ataques informáticos. Estos ataques no solo pueden afectar la operatividad de una compañía, sino que también pueden dañar gravemente su reputación y ocasionar pérdidas financieras. En este video abordaremos los tipos más comunes de ataques y las medidas que debemos tomar para proteger nuestros sistemas y datos. Cordial saludo, mi nombre es Javier Cruz, pertenezco al grupo 5 del curso de Seguridad Informática y les estaré presentando algunos temas importantes sobre seguridad informática, centrándome en los ataques informáticos que me corresponden dentro del grupo y las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas de una empresa. Los temas que me corresponden explicar son los de fraude basado en uso de computadores, ataques de fuerza bruta y el de sabotaje o vandalismo digital. Cordial saludo, mi nombre es Isabela Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pertenezco al programa de Ingeniería Multimedia, al curso de Seguridad Informática y el grupo número 5 de esta materia. Mi nombre es Alexander Tinoco Rivera, hago parte del curso de Seguridad Informática del grupo 5 y hoy les hablaré sobre virus informáticos o código malicioso, también sobre el uso no autorizado de sistemas informáticos, robo de información y traeré algunos ejemplos reales. Según el escenario planteado, los riesgos de ataques a los sistemas informativos en una empresa, especialmente en el departamento de ingeniería, generan graves consecuencias no solo en los sistemas informáticos, sino también que genera pérdidas financieras, afecta la competitividad y la reputación de la empresa. Estos problemas a menudo son causados por el desconocimiento por parte de los ingenieros, acerca de qué, de los mecanismos de seguridad necesarios que pueden poner en riesgo la integridad de la empresa y de la información que ésta contiene, así como las operaciones o los servicios que estos dan al público. Entonces, a continuación, mis compañeros realizarán un análisis, una explicación y expondrán los posibles sistemas o planes que pueden ayudar a mitigar estos riesgos en la organización. Los virus informáticos son programas o fragmentos de código diseñados para infectar sistemas informáticos, ¿no? Con el fin de realizar actividades maliciosas. Dentro de esas categorías podemos mencionar los virus que infectan otros programas o archivos ejecutables, ¿no? Y se replican y se propagan a través de los sistemas, de las redes, a través de los dispositivos extraíbles. Y esto puede destruir datos e interferir con el funcionamiento, pues, de los sistemas como tal. Los gusanos son otros se replican solitos a través de las redes sin necesidad, pues, de archivos anfitriones y pueden saturar redes o consumir los recursos del sistema o de las redes como tal. Encontramos también los troyanos, que son códigos que simulan ser programas legítimos para engañar al usuario y permitir que un ataque acceda al sistema como tal. Los ransomware que bloquean el acceso a datos o sistemas hasta que se pague. Es como un secuestro de la información, ¿no? O el del bloqueo del sistema como tal. Uno de los más conocidos, digamos así, es el de WannaCry en el 2017, que afectó, pues, a miles de sistemas en todo el mundo. Otro tipo es el spyware, que son software que recopilan información del sistema y la envían, pues, a terceros y sin conocimiento del usuario. ¿Qué consecuencias tienen los virus o estos códigos maliciosos? Pues generalmente la pérdida de datos que se producen a través del borrado o la corrupción de los archivos. Puede ser también interrupción de los servicios debido, por ejemplo, a una saturación en las redes y pues si se inhabilitan los sistemas como tal. También puede ser otra consecuencia la filtración de la información que, pues, por accesos no autorizados a datos confidenciales, ¿no?
Y daños económicos, costes de recuperación, pérdida de productividad y pues, también posibles pues, demandas legales. ¿Qué medidas de prevención pueden haber contra esto? Pues, a ver, los antivirus, los malware, tenerlos al día, o sea, me refiero a tener instalados, a mantenerlos actualizados con las últimas versiones, ¿no? Otra medida de prevención sería las copias de seguridad, o más conocidas como los backups, ¿no? Que se deben hacer como periódicamente para tener la información, pues, clásica al día. Es importante también la educación, que es capacitar a los empleados, digamos, de las buenas prácticas seguras, no solamente en la empresa, sino también en sus casas, porque también a veces se abren las cuentas personales en las empresas y pueden haber también la incorporación de virus o etcétera en los sistemas. Y pues las actualizaciones, mantener el software, el sistema operativos, los antivirus, todo lo de la defensa también actualizado, ¿no? El uso no autorizado de sistemas informáticos hace como referencia al acceso a las computadoras o a las redes o a los sistemas de información sin una debida autorización, ¿no? Esto puede incluir desde la entrada no autorizada en redes internas hasta la utilización indebida, pues, como de sistemas por em, em, empleados legítimos, o sea, tienen los accesos y entran a partes que no son permitidas. Mm, los tipos más comunes, así como de uso no autorizado, se puede ver como el acceso no autorizado a un sistema sin permiso, o sea, utilizan métodos como la ingeniería social, la exploración de vulnerabilidades o el uso de contraseñas robadas para poder acceder a los sistemas. Otro es el acceso indebido de empleado. Entonces, un empleado que tiene permisos legítimos realiza acciones no autorizadas o entra a sistemas o a programas que no tiene autorización y puede tomar datos sensibles eh, o hacer modificaciones a configuraciones que pueden ser críticas. Las otras son pues intrusiones externas, que son atacantes que logran infiltrarse en la red corporativa para espiar, robar o sobornar la infraestructura o destruir información o simplemente robarla. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Pues pérdida de confianza, podría ser una, que es como un impacto muy negativo en la reputación de una empresa, ¿no? Si se buscan pues datos sensibles de clientes o personal o información en general. También puede considerarse otra consecuencia como el robo o manipulación de datos que a través del acceso a la información confidencial se puede usarse para fines fraudulentos, ¿no? Otra consecuencia podría ser la interrupción de las operaciones, ¿no? Por decir, se realizan cambios no autorizados en la configuración del sistema y esto genera pues daños operativos como tal. Eh, ¿Cómo se puede prevenir? Se podría prevenir con políticas de control de acceso, eso es implementando ciertos permisos adecuados y roles en cada, digamos, cada empleado para tener acceso a solo lo necesario. Autenticación multifactor. Esta autenticación multifactor son como capas de seguridad para entrar a diferentes partes del sistema como tal, o para entrar al sistema, varias capas que puede usar como contraseñas, token, huellas digitales, entre otras, ¿no? Para validar el acceso. Otra muy importante es el monitoreo y auditorías. em, digamos, el encargado del sistema debe realizar monitoreas periódicamente o constantemente, o por lo menos una persona que esté vigilando las gráficas, los comportamientos de a través de las redes, entonces puede detectar, digamos, a través de ellas algunos accesos no autorizados. La otra sería estar revisando los registros o los logs, ¿no? Que a través de revisar los logs se pueden encontrar o se pueden verificar o detectar patrones que sean sospechosos. El robo de información implica la extracción pues no autorizada de datos confidenciales, ¿no? Ya sea por parte de personal interno o externo, en este caso como serían los hackers. Los datos pueden incluir información personal, datos financieros, secretos industriales, cualquier otro tipo de información que sea
vulnerable para la empresa o importante para la empresa, ¿no? Los métodos más comunes para el robo de información es el phishing, ¿no? Que son intentos de engañar a los usuarios para que revelen información sensible, ¿no? Como contraseñas, configuraciones, cosas así. Otros son los keyloggers, que es un software malicioso que registra todas las pulsaciones del teclado. Entonces ahí pueden detectar o por lo menos darse cuenta en cuentas, números de tarjetas, contraseñas, etcétera. Hay otro que es el ataque de fuerza bruta, que son métodos de adivinar contraseñas mediante múltiples intentos. Entonces, por ejemplo, este caso es personal. Hace un mes mi cuenta personal de Hotmail de toda la vida, que tengo relacionado con muchas cuentas de uso personal, viene siendo atacada desde hace un mes y ese ataque, mm, según los registros, aparece de Brasil, Rumania, Inglaterra, Bulgaria y cuantos países les ocurra, y eso lo hacen a través de VPN para no ser detectados, pero ahí siguen el intento constante. Otra sería la ingeniería social, ¿no? Que es la manipulación de personas para obtener información confidencial y pues a menudo se hace como pasar como por figuras de autoridad o figuras de comercios relacionados, para engañar y pues poder extraer la información, ¿no? Y la filtración de datos, que pues es como el uso de dispositivos externos o canales de comunicación para extraer información fuera de la organización. ¿Qué consecuencias hay por el robo de información? Pues letales, la pérdida de competitividad, o sea, si hay una fuga, un secreto industrial, pues comercialmente se van a beneficiar pues, la competencia. Entonces es una consecuencia muy, muy grave. Otros pueden ser los daños financieros, que son pérdidas económicas directas o indirectas, que puede ser a través de demandas legales, si se revela información pues, que sea confidencial para clientes, socios o, o afiliados a la institución como tal. Los problemas legales son sanciones por incumplimiento de normas, que generalmente es una norma de protección de datos personales, ¿no? El daño de reputación, que es la pérdida de información, una pérdida pues, de información puede llevar a la pérdida de clientes y confianzas pues, de una marca o de una empresa como tal. ¿Qué medidas de prevención pueden haber para esto? Pues importante el cifrado de datos. Utilizar cifrado tanto para el almacenamiento de información como para la transmisión, eso es fundamental. Otra es el DLP, que es el Data Loss Prevention, que consiste pues en implementar soluciones que detecten y prevengan la fuga de información, ¿no? Muy importante la educación en la seguridad, ¿no? Es capacitar a los empleados mm, para la detección de intentos de phishing y buenas prácticas de seguridad, ¿no? Y no replicar información, enlaces, todo eso que, que crean vulnerabilidades en las empresas, ¿no? La otra puede ser una clasificación de datos, ¿no? Que son establecer diferentes niveles de confidencialidad para la información y aplican controles específicos en función de la sensibilidad de los datos como tal. Unos ejemplos reales son, por ejemplo, el caso de Sony Pictures en el 2014. En este año, Sony sufrió un ataque informático en el cual le robaron datos sensibles, incluyendo correos electrónicos, guiones, ¿no? Que aún no han sido publicados, datos de personal de empleados. Eso tuvo pues unas consecuencias gravísimas financieras y pues reputación para la misma empresa, ¿no? Otro caso conocido fue en el 2018, que es el caso de Marriott, que un ciberataque expuso la información de más de 500.000 millones de clientes de esta cadena hotelera. Eso incluyó números de pasaporte, que eso en el mercado negro es brutal tener la información, y detalles de tarjetas de crédito, llevando pues a esta empresa a, a- a una consecuencia de multas gigantescas bajo las normativas de protección de datos. Otro caso es el caso Equifax, eso fue en el 2017, que la agencia de crédito Equifax sufrió un robo de datos masivos en el que se comprometieron pues registros personales de 147 millones de personas.
Ese ataque expuso números de seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones, resultado de demandas fueron colectivas y multimillonarias para esta empresa. Bueno, los fraudes basados en el uso de computadores es uno de los ataques más comunes en el entorno empresarial y en los fraudes informáticos en general, donde los ciberdelincuentes emplean métodos como el phishing o el spear phishing para hacer los ataques. Esos ataques consisten en enviar correos electrónicos o mensajes que aparentan ser legítimos, pero tienen como objetivo engañar al receptor para que entreguen la información confidencial, como lo son credenciales de acceso o números de cuenta. Aquí los elementos a proteger incluyen la confidencialidad de datos, las credenciales y la integridad de los sistemas. Aquí las medidas de seguridad esenciales para evitar estos ataques es la educación y capacitación continua. Eso es fundamental para que el personal esté informado sobre cómo identificar correos electrónicos o mensajes sospechosos. Otra medida es la implementación de filtros de correo electrónico, los sistemas que filtran y bloquean correos fraudulentos para así reducir significativamente las posibilidades de que el personal acceda a sitios maliciosos. Y por último, el cifrado de datos de información crítica. Eso con el fin de proteger los datos en caso de que los ciberatacantes encuentren una brecha. En conclusión, nos queda que es vital que las empresas eduquen a sus empleados sobre cómo identificar estos fraudes para evitar costosos incidentes que comprometan la confianza de la compañía. Los ataques de fuerza bruta son otra forma común de ataque en los sistemas empresariales. En este caso, los ciberdelincuentes utilizan software que emplean un gran número de combinaciones de contraseñas para encontrar la correcta. Este tipo de ataques es especialmente peligroso si las contraseñas utilizadas son débiles o muy predecibles. En los elementos claves a proteger en este tipo de ataque son las credenciales de acceso y los sistemas de autenticación. Una de las medidas de seguridad esenciales para prevenir este tipo de ataques es la autenticación multifactorial, que es añadir una segunda capa de autenticación, ya sea con una clave enviada a un dispositivo o usando algún software de autenticación. Eso es esencial para protegernos de este tipo de ataques. Otra medida de seguridad es contraseñas fuertes y políticas de cambio periódico en las contraseñas. Ya sea que las contraseñas tengan un mínimo de caracteres y usando combinaciones con letras y caracteres especiales. Y por último, otra medida de seguridad esencial es el bloqueo de cuentas a múltiples intentos fallidos. Entonces, en el caso de que la persona intente ingresar más de una vez la contraseña y sea fallida, pues se bloquee el intento de acceder. Como conclusión, pues vemos que la implementación de autenticación multifactorial es una de las mejores prácticas para reducir estos riesgos de ataque de fuerza bruta, protegiendo acceso pues, al sistema. El sabotaje y vandalismo, este tipo de ataque representa una amenaza tanto interna como externa dentro de las empresas. En el sabotaje, ya sea ejecutado por empleados descontentos o atacantes externos, pueden afectar o dañar los sistemas de las empresas, eliminando datos o impidiendo correcto funcionamiento. Estos ataques son particularmente graves porque pueden implicar la pérdida de grandes cantidades de información o el colapso de los sistemas críticos para la operatividad diaria de la empresa. Los elementos a proteger aquí incluyen los servicios, las bases de datos y la continuidad de las operaciones. Algunas de las medidas esenciales para protegernos de esos tipos de ataques es el control estricto de acceso físico y digital, implementando medidas de seguridad que utilicen el acceso a áreas sensibles como pueden ser las bases de datos y los sistemas claves. Otra medida de seguridad para este tipo de ataque es el monitoreo frecuente o constante de la red, ya sea pues, implementando sistemas de detección de intrusos para identificar actividades sospechosas en tiempo real y pues poder bloquear a los atacantes. Otra medida de seguridad que tenemos es realizar backups frecuentes y robustos
con el fin de tener copias de seguridad para garantizar que ante un ataque o sabotaje la información pueda recuperarse sin afectar la continuidad del sistema. Aquí nos queda como conclusión que la seguridad tanto física como digital es esencial para prevenir este tipo de ataques y que los backups regulares garantizan la recuperación rápida en caso de que tengamos algún incidente con este tipo de ataques. El espionaje es una práctica maliciosa en la que un equipo o un individuo intenta obtener información confidencial de una organización sin su consentimiento ni autorización. En el contexto de la seguridad informática, este tipo de ataque tiene como objetivo acceder a los datos sensibles, datos que pueden llegar a afectar la integridad de la empresa, como secretos comerciales, proyectos de investigación, estrategias empresariales, los datos financieros, lo que puede ser devastador para una empresa si no se detecta a tiempo. En el caso de que una empresa tenga este tipo de problemáticas, puede verse afectada su efectividad a la hora de llevar a cabo proyectos, ya que otra empresa ya lo ha implementado, pueden ser acusados de copiar estrategias de otras empresas cuando fueron ellos realmente los que realizaron ese primer paso para llevar a cabo ese proyecto. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta el tema del espionaje. Por ejemplo, las acciones de espionaje pueden ser llevadas a cabo por actores internos, empleados que son desleales, o externos que son como competidores, gobiernos extranjeros o hackers profesionales que quieren dañar la imagen de la empresa. Entonces, en este contexto hay tipos de espionaje que pueden, como son el phishing o spear phishing, es un tipo de espionaje donde los atacantes envían correos electrónicos personalizados que parecen legítimos, tienen una fachada de que son legítimos, con el objetivo de engañar a los empleados para que compartan ese mismo correo o compartan a otros compañeros y por medio de ellos robar credenciales o descargar malware que les permita acceder a la información confidencial. También existe el software espía. El software espía es instalado de manera inadvertida en un sistema. Este software lo que hace es que permite monitorear la actividad que se lleva a cabo en el equipo por medio del usuario. Entonces puede capturar contraseñas, puede capturar usuarios, puede capturar correos, puede recolectar datos financieros sin el consentimiento de la víctima o pues de la empresa. Existe la infiltración interna, que en algunos de estos casos es por medio de empleados o personas que son cercanas a la empresa, a la empresa con malas intenciones, que pueden llegar a actuar como espías, obteniendo información directamente desde el centro o el núcleo de la organización. Este tipo de espionaje es especialmente peligroso, ya que aprovecha el acceso que se le está dando al empleado o a esa persona de manera legítima y provocando que se robe información sensible. Realmente es algo que puede al principio no ser no podemos darnos cuenta, ya que pues hace parte de la organización, es una persona que es como reconocible para la organización. Entonces, hay muchos mecanismos que podemos llevar a cabo para mitigar este tipo de riesgo. Por ejemplo, el cifrado de datos, como indica Jiménez Albacete en el 2015 en su libro, el cifrado es uno de los mecanismos más eficientes que ayudan a proteger la información sensible, ya que convierte los datos de un formato ilegible, convierte los datos a un formato ilegible para cualquier persona que no tenga la clave o el acceso, no le hayan dado acceso a este cifrado. Entonces no va a saber qué es lo que dice la información, qué información está almacenada en ese lugar, y le asegura a la empresa o organización que estos datos no van a ser robados y no pueden ser utilizados sin autorización. Vamos con el control de acceso. Lo que hace el control de acceso es un sistema que ayuda a limitar la información sensible solo al personal que sea autorizado para leer esa información en una clave política confidencial, que implica implementar sistemas de autenticación multifactor o listas de control de acceso, que son, sus siglas son ACL. Esto ayuda a regular quién puede ver la información, quién puede editarla y quién puede compartirla. Según Gómez Beites en el 2010, esas restricciones
reducen el riesgo de que los empleados o agentes externos puedan acceder a la información confidencial sin la autorización de quien dirija la parte sistemática de la empresa. Las auditorías o monitoreo constante son una estrategia o un plan que ayuda a mitigar el problema desde un núcleo general, ya que es un sistema que permite detectar patrones sospechosos de comportamiento como accesos no autorizados o transferencia de grandes volúmenes de datos en el monitoreo constante de los usuarios, de los empleados, ayudando a identificar posibles infracciones a tiempo. ¿Listo? Existen las políticas de formación y concienciación, la formación que es la información de los empleados en base a estos riesgos y les enseñan a detectar esas amenazas de seguridad, a tener tácticas de espionaje esenciales, como el phishing, para reducir considerablemente la posibilidad de que caigan en este tipo de trampas que facilitan el espionaje. Por ejemplo, como hablamos del phishing anteriormente. Y existe la autenticación multifactor. Este requiere que el usuario proporcione datos o formas más de verificación, por ejemplo, una contraseña, un código cifrado, un código numérico, un código de letras, para acceder a información sensible, lo que hace más difícil que un atacante pueda acceder a esta información como por medio del robo de una contraseña común. Los desastres naturales como terremotos, huracanes, incendios, inundaciones pueden representar una amenaza significativa para los sistemas informáticos. Estos eventos, como son conocidos, son realmente impredecibles y pueden destruir la infraestructura física como los centros de datos o servidores en cualquier momento. Entonces, puede resultar esto en la pérdida de información valiosa y en la interrupción de los servicios que ofrece la empresa o la organización. ¿Cómo podemos mitigar esto? Por medio de sistemas de respaldo y recuperación como mecanismo claves para enfrentar este tipo de problemáticas. Según Gómez Peites, plantea planes de recuperación ante estos desastres llamados DRP. Estos están diseñados para restaurar los sistemas de datos de forma rápida tras un evento desafortunado como puede ser un desastre natural. Estos planes lo que hacen es crear una copia de seguridad y una duplicación del centro de datos en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, en caso de que una empresa pierda su principal servidor debido a una inundación, a un incendio, tiene la posibilidad de recuperar los datos por medio de copias de seguridad almacenadas en otro lugar, lo que ayuda a que recupere rápidamente sus operaciones y que minimice el impacto. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de las estrategias de mitigación y vamos a desglosar esto en base a cada tipo de riesgo. En el contexto de los ataques y riesgos a los sistemas informáticos mencionados, las estrategias de mitigación se centran en prevenir, detectar y reaccionar a tiempo de manera efectiva ante los incidentes que se puedan encontrar en la empresa. A continuación, entonces vamos a presentar estrategias que pueden mitigar los distintos tipos de riesgos. Estoy segura que mis compañeros, hablando de los temas anteriormente, tocaron algunos tipos de estrategias. Vamos a hablar y a desglosar este tema, ¿listo? Entonces, los virus informáticos o códigos maliciosos usualmente hacen uso de estrategias como lo son los software antivirus y anti-malware, que ayudan a analizar y a eliminar estos ataques de manera eficiente, y es necesario que en la empresa se mantengan totalmente actualizados, ya que día a día estos sistemas los virus
se actualizan, llegan nuevos, se crean nuevos, entonces es necesario una constante actualización de estos softwares. También, como segundo punto, las actualizaciones regulares del sistema operativo y software, ya que los desarrolladores constantemente lanzan parches de seguridad para corregir vulnerabilidades que se presentan con el tiempo, que podrían ser explotadas por los atacantes o el malware en sí. También está la concienciación y formación de los usuarios, que les enseña a los usuarios en cuanto, en este caso, ante el tipo de estrategia de los virus, no abrir archivos, correos o mensajes, o descargar ese tipo de archivos de fuentes desconocidas para prevenir posibles infecciones. Como segundo punto, como segundo tipo de ataque, tenemos el uso no autorizado de sistemas informáticos, donde se implementan estrategias como pueden ser la autenticación multifactor o MFA, que requiere que los usuarios proporcionen múltiples pruebas de identidad para acceder a los sistemas, como son fecha de cumpleaños, edad, algo que les guste, sus números de identidad. Las políticas de control de acceso, como segundo punto, ayudan a definir roles y permisos claros para limitar el acceso solo al personal autorizado. También está el monitoreo continuo y auditorías, que ayudan a identificar el comportamiento inusual o acceso sospechoso para evitar el uso indebido de estos sistemas. Como tercer punto tenemos el robo de información, donde se puede usar el muy conocido cifrado de datos, tanto de datos en tránsito como de los almacenados, deben estar cifrados, de modo que si son interceptados no pueden ser utilizados por otras personas que no pertenezcan, no tengan el descifrado. ¿Listo? Tenemos también la implementación de Data Loss Prevention o DLP, que son sistemas que detectan y previenen la transmisión no autorizada de información confidencial fuera de la red corporativa. Tenemos las restricciones en dispositivos externos, que ayudan a controlar o bloquear el uso de memoria USB y controles y otros dispositivos de almacenamiento que reduzcan la probabilidad de robo físico o de datos. Tenemos como cuarto punto los fraudes basados en el uso de computadores, donde usamos estrategias como son la autenticación robusta, que se encarga del uso de autentificar multifactor por medio de un multifactor y tokens digitales, que ayudan a reducir significativamente los fraudes electrónicos. Por ejemplo, los tokens son este tipo de códigos que nos envían a los correos o por mensaje de texto, y son como un segundo filtro cuando vamos a ingresar a datos personales o a un correo o a una red social. Las políticas de verificación requieren que las transacciones financieras sean verificadas a través de múltiples métodos antes de su autorización. Por ejemplo, a día de hoy se usan mucho las transacciones bancarias como Nequi, Bancolombia, BBVA, y esto nos ayuda a verificar que si es verídico, valga la redundancia, que la persona que nos está enviando es real, y que nosotros que estamos recibiendo el dinero o que estamos enviando el dinero también somos reales. ¿Listo? Tenemos la suplantación de identidad, que usa estrategias como el uso de autenticación multifactor, que disuade a los atacantes, pues además de robar credenciales, necesitarán acceso físico a un segundo factor como el teléfono móvil. ¿Listo? Tenemos la implementación de sistemas de reconocimiento biométrico, que son muy usados en los teléfonos, como la huella dactilar o la retina, el reconocimiento facial, y es una de las maneras más seguras de evitar la suplantación. Por ejemplo, a día de hoy creo que Nequi tiene esta sistema de reconocimiento biométrico por medio del reconocimiento facial. Bueno, la denegación de servicios DOS usa estrategias como lo son el balanceo de carga y redundancia, que es la distribución del tráfico a través de múltiples servidores
que pueden prevenir la saturación de un solo servidor. Existe el uso de sistemas de detección y prevención de instrucciones como es el IDS o IPS. Estos sistemas permiten identificar los atacantes DOS y tomar acciones automáticas para bloquear el tráfico malicioso. Los ataques DOS buscan interrumpir el servicio de un sistema o red, saturándolo de tráfico innecesario. Perdón por si no expliqué con anterioridad. Los servidores anti-DOS son empresas especializadas que pueden proteger las redes distribuyendo el tráfico entrante para evitar que un ataque sobrecargue un servidor. Listo, vamos con el ataque de fuerza bruta, donde se usa, por ejemplo, el bloqueo automático después de varios intentos fallidos. Este mecanismo bloquea el acceso al sistema después de un número limitado de intentos fallidos. Por ejemplo, cuando intentamos acceder al correo electrónico y ingresamos contraseñas que son incorrectas, lo que hace es enviarnos un mensaje a un segundo filtro diciéndonos que alguien está intentando ingresar a ese correo por múltiples intentos. Por ejemplo, una segunda estrategia es la contraseña robusta o políticas de renovación que requieren contraseñas largas y complejas llenas de números, de asteriscos, guiones, letras en mayúsculas, letras en minúsculas, y una actualización periódica de esas contraseñas. El cifrado de contraseñas asegura que las contraseñas no puedan ser fácilmente descifradas si son robadas. Entonces, pues son muy buenas estrategias ante el uso de la fuerza bruta, donde los atacantes literalmente no se miden y intentan repetidamente y de manera automática el intento de robo de contraseñas. Por ejemplo, bueno, vamos con el tema número 8, que es la alteración de la información, donde podemos usar el control como estrategia el control de versiones o copias de seguridad regulares que facilitan la restauración de los datos en un estado original en caso de alteraciones. Esto lo usa mucho, por ejemplo, WhatsApp lo usa mucho. También pueden ser usados en correos electrónicos. Tenemos auditoría y seguimiento de cambios, que permite identificar quién realizó y cuándo cambios en la información y facilitar la detección y corrección de modificaciones no autorizadas. En cuanto a la divulgación de información, tenemos como política las políticas de confidencialidad y acuerdos de no divulgación, donde se requiere que los empleados y los contratistas firmen acuerdos legales para proteger la información confidencial. En caso de que esta política sea vulnerada, se puede llevar a un caso legal. Tenemos el monitoreo de tráfico de red y correos electrónicos, donde se detectan fugas de datos antes de que puedan ser pueden causar una vulnerabilidad en los sistemas y en el robo de la divulgación de la información. Tenemos también los desastres naturales. Los desastres naturales usan también mucho cifrado de datos. Tenemos planes de tenemos planes de continuidad de negocios o BCP, que incluyen copias de seguridad fuera del sitio y medidas que restauran operaciones críticas rápidamente. Este tema lo hablé yo. Muchas veces lo que se hace es que se crea una copia de seguridad de estos datos en otro país, en otra ubicación diferente, ya que cuando queramos volver a llevar a cabo los servicios normales de la empresa, podamos retomar esos datos sin ningún tipo de problema. Tenemos las ubicaciones alternativas para centro de datos, un punto extra para ese tema, que es la distribución de infraestructuras críticas en diferentes regiones geográficas que protege contra desastres localizados. Tenemos el sabotaje y vandalismo. El sabotaje y vandalismo usa estrategias como el control de acceso físico, que restringe el acceso a servidores a otros sistemas sensibles solo a personal autorizado. Tenemos el monitoreo y vigilancia, que son cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo que previenen o documentan actos de sabotaje. En cuanto al espionaje, tenemos el cifrado de datos, que garantiza que incluso si la información es robada, no pueda ser usada sin una clave necesaria.
o una clave nueva. Tenemos la formación y concienciación. Esta busca instruir a los empleados sobre las técnicas de espionaje y las mejores prácticas de seguridad. Como conclusión final y general, los riesgos asociados con los ataques a los sistemas informáticos son una realidad para las empresas y las organizaciones a día de hoy, y no se pueden ignorar. No se puede ignorar el hecho de que son latentes y que cada día existen nuevos riesgos. El escenario planteado evidencia la importancia de implementar estas políticas de seguridad para evitar que el desconocimiento de los mecanismos de protección expongan a la organización a pérdidas que pueden llegar a ser financieras, de daños de reputación, posibles sanciones legales. Bueno, en este caso entonces las amenazas como los virus informáticos, el uso no autorizado de sistemas, el robo de información, fraudes, suplantación de identidad, etcétera, son múltiples maneras en las que los sistemas pueden ser vulnerables, y estas amenazas se agravan aún más por factores como los desastres naturales, el espionaje o el sabotaje, que pueden tener un impacto devastador si no se manejan adecuadamente. Las estrategias de mitigación son muchas, pero deben implementarse adecuadamente y con mucha conciencia. Por ejemplo, la implementación de políticas de cifrado, la autenticación multifactor, la gestión de acceso, las copias de seguridad regulares, la formación del personal, entre otras, son esenciales para minimizar los riesgos. La preparación y la proactividad son fundamentales. Solo mediante una adecuada identificación de vulnerabilidades y la aplicación de estas medidas oportunas se pueden asegurar a la identidad o a la empresa la integridad de estos sistemas informáticos y por ende la estabilidad de la empresa. En definitiva, no podemos ignorar que la seguridad informática no es un asunto opcional ni secundario, es una parte fundamental y casi primaria del éxito operativo de cualquier organización moderna. La concienciación y la formación continua del personal del Departamento de Ingeniería, junto con la adopción de tecnologías y protocolos de seguridad avanzados, son clave para reducir el impacto de estas amenazas y garantizar un entorno de ciberseguridad más seguro y confiable.